La escena comienza con un grupo de viajeros abriéndose camino con dificultad a través de un bosque al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse. Estaban en lo que se conoce como la ruta comercial de las compañías Byron, pero uno de ellos pronto se dio cuenta de que se habían perdido después de toda la distancia que habían cubierto, expresando su frustración por caminar en el bosque a una hora tan tardía. La tensión creció entre los miembros de la caravana cuando uno de ellos le preguntó directamente al líder del grupo, llamado Byron, si era la primera vez que tomaba esta ruta. El hombre expresó su pesar por haber firmado este contrato y contratar solo a 10 guardias, afirmando que si hubiera sabido que el camino sería tan difícil, no se habría embarcado en este viaje en primer lugar. Byron trató de defender su posición, negando que este fuera su primer viaje y justificando que se hubieran perdido diciendo que el terreno y las montañas cambian con el tiempo. Mientras tanto, otros dos hombres, Buster y T-Gitch, estaban observando la situación. T-Gitch propuso la hipótesis de que si los comerciantes decían la verdad sobre conocer el camino, entonces debía haber un factor externo que había causado que el terreno de toda el área cambiara antes de que T-Gitch de repente lo llamara en un tono enojado y de advertencia. De repente, sin previo aviso, Buster sacó su espada y corrió hacia adelante a máxima velocidad cuando el grupo fue atacado por sorpresa por un monstruo Gnoll. Un estado de shock prevaleció entre los hombres cuando notaron que este monstruo llevaba una armadura hecha por los Uruks, e inmediatamente se dieron cuenta de que habían caído en una trampa bien tendida. Buster dio sus órdenes para que todos se reunieran y no se dispersaran, advirtiéndoles que cualquiera que se separara del grupo sería devorado instantáneamente. Los guardias se encontraron completamente rodeados cuando innumerables ojos brillantes aparecieron en la oscuridad a su alrededor. Tillich preguntó ansiosamente sobre su número, y su compañero respondió que era mejor no intentar contarlos. Los monstruos lanzaron un ataque total, y estalló una sangrienta y violenta batalla en la que los luchadores gritaron para que los monstruos murieran. En medio del caos, Byron expresó su asombro por la excesiva brutalidad de la pelea, incluso si se enfrentaban a monstruos, pero fue silenciado de inmediato por una feroz amenaza de T-Gitch. T-Gitch prometió hacer que los comerciantes pagaran un alto precio por esta terrible experiencia, siempre y cuando permanecieran vivos. Después de eliminar la primera ola de monstruos, Buster advirtió a sus camaradas que no se relajaran, afirmando que las trampas para monstruos siempre son continuas y no terminan fácilmente. Apenas había terminado sus palabras cuando Byron gritó, señalando el horizonte donde apareció un monstruo troll de cuerpo masivo. Todos quedaron atónitos y aterrorizados al ver aparecer un troll después de su batalla con los Gnolls. El pánico se apoderó de los corazones de los hombres, y uno de ellos gritó la necesidad de dispersarse de inmediato o el troll los acabaría a todos con un solo golpe. Byron se rindió a la desesperación, creyendo que su fin había llegado y que todos los mercenarios estaban condenados a morir. Buster comenzó a analizar la situación, preguntándose si este troll era una criatura entrenada o un arma de guerra fuera de control. Desconcertado por la idea de producir tales armas en grandes cantidades en un bosque como este, Buster se dio cuenta de que escapar ahora era imposible, por lo que rápidamente dio sus órdenes, diciéndoles a dos de sus hombres que protegieran y reunieran a los comerciantes y ordenando a T-Gitch que atrajera la atención del troll y lo alejara de los comerciantes la próxima vez que arrojara algo. T-Gitch se opuso vehementemente al plan, llamando a Buster loco, y sugirió sacrificar a los comerciantes y usarlos como cebo para escapar con sus vidas. Pero luego le preguntó a Buster si tenía un plan. Buster confirmó que sí tenía un plan que T-Gitch conocía bien. Esperarían un momento en que el troll estuviera distraído y luego se precipitarían rápidamente entre sus piernas, una maniobra que habían realizado muchas veces en sus batallas pasadas. A pesar de su pregunta, T-Gitch parecía aterrorizado por esta idea y murmuró que preferiría morir antes que repetirla de nuevo. Mientras corría para ejecutar el plan, de repente se detuvo después de notar algo extraño. Se dio cuenta de que el troll no los estaba mirando a ellos, sino que estaba mirando en una dirección completamente diferente. En un momento repentino, antes de que el troll pudiera atacar, cayó abruptamente al suelo con una fuerza tan tremenda que envió a T-Gitch volando por el aire. T-Gitch se levantó en estado de shock preguntándose qué había sucedido, y dirigió su pregunta a Buster, preguntándole cómo había derribado a un monstruo tan grande. Buster no fue responsable. De la oscuridad surgió otro monstruo más grande y aterrador con ojos azules brillantes. Esta nueva criatura avanzó con calma hacia el cadáver del troll caído. En medio del completo asombro de los mercenarios y comerciantes, el monstruo levantó el cuerpo del troll y luego le aplastó fríamente la cabeza con sus propias manos. Mientras el terror se apoderaba de uno de los comerciantes, le preguntó a Buster sobre la naturaleza de esta aterradora criatura.
Baster respondió que alguien de la ciudad como él probablemente nunca había oído hablar de él antes, y que en este bosque al menos, esta criatura era considerada la más salvaje de todas. Tanto es así que las leyendas dicen que quien lo encuentra nunca regresa con vida. Luego reveló su identidad, diciendo que era un ogro. El comerciante quedó completamente sorprendido al escuchar este nombre. Baster continuó su explicación, aclarando que a pesar de la rareza de los ogros, poseen una fuerza y agilidad sin igual entre otros monstruos. Además de una inteligencia astuta y una perseverancia obstinada en la caza, el propio Baster expresó su asombro al encontrarse con una criatura de la que solo había oído hablar en cuentos, especialmente en una situación tan terrible. Mientras tanto, los comerciantes comentaban por qué los mercenarios estaban congelados en su lugar de esa manera. Baster se preguntó qué debía hacer y si podía escapar, pero rápidamente se dio cuenta de que tratar de huir lo convertiría en una comida fácil para el monstruo, y se derrumbó donde estaba parado con desesperación. El ogro avanzó hacia el derrumbado Baster e, inesperadamente, extendió su mano manchada de sangre y le habló, diciéndole que había pasado por un momento difícil y que él lo guiaría de ahora en adelante. El ogro lo tranquilizó y le dijo que no tuviera miedo, explicándole que a pesar de su apariencia, la misma sangre que corre por las venas humanas también corre por las suyas. Luego reveló su verdadera identidad, declarando que su nombre era León y que era mitad humano y mitad ogro. Después de eso, León llevó a toda la caravana a través del bosque hasta que llegaron a Barren Village, un pueblo remoto ubicado en el reino de Arnia. Cuando se acercaban a las murallas de madera fortificadas del pueblo, un guardia desde arriba los notó y los llamó para que se identificaran. Los miembros de la caravana comenzaron a sentirse aliviados después de su supervivencia. Byron se quejó de fatiga y dolor extremos, diciendo que pensó que era su fin, mientras que Tijich murmuró algunas maldiciones dirigidas a los comerciantes. León los guió hasta la entrada del pueblo, y uno de los miembros de la caravana preguntó si la barrera estaba destinada a mantener alejados a los monstruos. El guardia, cuyo nombre resultó ser Darrell, llamó a León con sorpresa, preguntándole cuántos días había estado fuera y quiénes eran las personas con él. León devolvió el saludo de Darrell y le dijo que estos eran miembros de una caravana de mercaderes que se dirigían al pueblo y que los había conocido mientras recogía leña, y agregó que ya habían hablado con el jefe del pueblo. A pesar de esto, Darrell se mostró escéptico. Le dijo a León que confiaba en su palabra, pero que no había recibido ningún informe de la llegada de una caravana en este momento. Darrell expresó su preocupación de que pudieran ser bandidos disfrazados de comerciantes. Esta acusación enfureció a Byron, quien gritó en su defensa, explicando que simplemente se habían perdido y que su propio jefe de aldea les había dado las indicaciones equivocadas en primer lugar. Pero Darrell no cambió su postura, insistiendo en que la seguridad del pueblo era lo primero y les dijo que tendrían que irse si no podían probar su identidad. El comerciante expresó su extrema frustración con la situación y exigió que el guardia, Darrell, al menos llamara al jefe del pueblo. León intervino en la conversación explicándole a Darrell que, aunque la seguridad era importante, estas personas eran necesarias. Le dijo que había escuchado los gritos de ayuda en el bosque en su camino y concluyó que si el camino había cambiado, significaba que alguien estaba manipulando el área y, por lo tanto, podría ser necesaria ayuda. Luego, León le aseguró al guardia que si las cosas salían mal, él mismo se encargaría del problema para tranquilizarlo. Más tarde, después de que se les permitió entrar, la escena cambió al ayuntamiento de Barren Village, donde los miembros de la caravana se sentaron con el jefe del pueblo y algunos de sus residentes. El jefe, un anciano, se reía con los demás mientras repetían las palabras de León, sorprendido por su declaración de que él mismo se encargaría de ello. Byron comentó que el jefe estaba exagerando, mientras que uno de los comerciantes expresó su alivio por su milagrosa supervivencia y llegada segura. Y Baster elogió la fuerza de León considerándola superior a la de 10 mercenarios combinados. La calma no duró mucho, ya que Baster comenzó a interrogar al jefe del pueblo. Señaló las barreras defensivas que había notado en su camino hacia el pueblo, que parecían rodear todo el pueblo. Aunque entendía que los monstruos y los uruks podrían ser comunes en un lugar tan remoto, sintió que estas defensas eran muy exageradas, lo que lo llevó a preguntar directamente y sorprendentemente si se estaban preparando para la guerra. Mientras León miraba a Baster con sorpresa, León pensó para sí mismo que Baster tenía un don para decir las peores cosas en los momentos más inapropiados. Se hizo el silencio por unos momentos. Finalmente, el jefe habló, admitiendo que la guerra era en verdad algo terrible. Luego se dirigió a Baster, adivinando por su apariencia que era un antiguo mercenario de guerra, tal vez de Kincaid. El jefe se explayó sobre el concepto de guerra, explicando que en su época, era una revolución sagrada para la liberación de los uruks que trataban a los humanos como ganado, pero vio que las guerras de hoy ya no eran así.
se habían convertido en un mero derramamiento de sangre por ganancias egoístas que terminaban en la destrucción de ambos lados. Expresó su esperanza de que tales tragedias nunca llegaran a su pueblo, pidiéndoles que entendieran que estas defensas fueron construidas solo como una fortaleza nacida de las oraciones y los deseos de todos por la paz. Tillich interrumpió el discurso del jefe, calificando su lógica de retorcida y acusándolo de embellecer la idea de un arma de guerra con palabras floridas. Añadió que habría aceptado esta explicación si se tratara solo de las barreras, pero señaló a León describiéndolo como un monstruo. Tillich cuestionó duramente cómo las palabras podían justificar la existencia de un ser capaz de aplastar a un troll con sus propias manos de un solo golpe, considerando este nivel de poder peligrosamente antinatural. Explicó que la guerra era un tema delicado para Kincaid. Y para demostrar que León no era un arma, necesitaban evidencia de que la existencia de un híbrido tan horrendo era un caso único. Byron se sintió insultado por la palabra horrendo, y su compañero, Baster, comentó que sus palabras eran duras, mientras que signos de dolor aparecieron en la cara de León. En ese momento, León habló por sí mismo, diciendo que entendía su dificultad para aceptarlo y se dio cuenta de que si no estaban convencidos de que no era una amenaza, difundirían el rumor de que este pueblo era peligroso. Pero añadió que, afortunadamente, tenía una manera de convencerlos y les ofreció conocer a su madre. León llevó al grupo a una casa. En el camino, Tillet se quejó de un olor fétido, y León respondió que había rociado su orina para mantener alejados a los monstruos. León llegó a la puerta de la casa y llamó a su madre, diciendo que había regresado. León entró, disculpándose por llegar tarde y justificándolo por algunos recados en el pueblo que lo habían retrasado. La joven rubia, a quien León llamaba mamá, dio la bienvenida a los recién llegados y les pidió que entraran rápidamente. La escena luego retrocede 15 años a Barren Village. En esa noche pasada, el jefe del pueblo, que parecía más joven, se apresuró a la barrera de madera después de que un guardia le informara de un peligro inminente. Los guardias no estaban seguros de lo que estaba sucediendo exactamente, pero le pidieron al jefe que viniera y lo viera por sí mismo. A su llegada, el jefe se congeló de terror al ver un monstruo enorme con ojos rojos brillantes de pie frente a la barrera, e inmediatamente lo reconoció como un ogro. El jefe dio órdenes estrictas para que todos soltaran sus armas y se retiraran de inmediato, advirtiéndoles que no provocaran al monstruo, ya que lo había identificado en la guía de monstruos. Este monstruo era Robo, el legendario ogro conocido como el lobo del bosque y el carnicero del continente central. El jefe se dio cuenta de que se enfrentaban a la criatura más peligrosa que jamás habían encontrado. Era capaz de romper fácilmente la barrera y exigió que se trajeran armas de asedio de inmediato. Pero uno de los aldeanos señaló al jefe que había algo extraño en el comportamiento del monstruo. A pesar de que pasaron horas, el ogro no se había movido ni una pulgada. Los aldeanos estaban desconcertados por este comportamiento, preguntándose si la guía mencionaba algo al respecto o si el monstruo quería algo más que cazar. Mientras el jefe reflexionaba sobre el asunto con ansiedad, el ogro de repente miró a alguien tirado en el suelo. Todos se sorprendieron cuando vieron que el ogro comenzaba a irse, luego saltó lejos del pueblo. Esperaron con cautela, y uno de ellos señaló a la persona que el ogro había dejado atrás. Luego se acercaron para descubrir que dentro había una persona que todavía estaba viva. La escena regresa al presente en una casa en las afueras de Barren Village. Los miembros de la caravana estaban sentados alrededor de una mesa con León y su madre, la joven rubia. León estaba comiendo felizmente, expresando su amor por el queso y el jamón que su madre había preparado mientras ella le pedía que comiera despacio. La madre de León se disculpó con los invitados por la humilde comida, explicando que la visita fue repentina y su hijo no se lo había dicho de antemano, y también se disculpó por las dificultades que enfrentaron para llegar a este lugar remoto. Luego dirigió su pregunta directamente a Baster, preguntando sobre su razón para venir aquí. Tillich notó el extraño acento de la mujer y le susurró a Baster, quien respondió que era un acento hablado solo por nobles de sangre real, luego murmuró enojado que estos aldeanos eran repugnantes. La madre de León pareció entender sus sospechas sin que ellos hablaran, reconociendo que su vida con su hijo en este lugar era lejos de ser ordinaria. Añadió que solo verlos podría causar un problema independientemente de cualquier explicación que pudiera ofrecer. Luego les recordó que ya se había disculpado por el comportamiento imprudente de su hijo afuera y prometió que no volvería a suceder, preguntando qué más podía hacer para satisfacer a sus invitados. Baster notó que su forma de hablar se parecía a una negociación, especialmente cuando señaló que el hecho de que hubiera un gremio de comerciantes debería acelerar el logro de un acuerdo. Este enfoque provocó a Tillich, quien enojado le preguntó a Baster si esta situación era negociable, señalando que esa noble estaba evitando una respuesta clara. Insistió en que, como alguien de Kincaid, debía saber la verdad.
Baster trató de calmar a Tijik, recordándole que su hijo fue quien le salvó la vida y que deberían estar agradecidos y dejarlo así, pero Tijik parecía decidido a continuar la discusión. Tijik ignoró los intentos de Baster por calmarlo y continuó gritándole a la madre de León, exigiendo que explicara por qué una mujer de su posición se escondía en este lugar y que la había impulsado a dar a luz a un híbrido salvaje en primer lugar. La madre de León trató de detenerlo, diciendo que sus palabras eran hirientes, pero Tijik no hizo caso y respondió enojado que primero debía considerar su propia posición. La describió como patética por sufrir este destino en una región remota sin siquiera tener la fuerza para enfrentar el caos del mundo exterior. Tijik estalló en un discurso emocional sobre la guerra, hablando de cómo sus camaradas de Kincaid estaban siendo masacrados en los campos de batalla. Mencionó cómo la interminable sed de victoria entre las naciones en guerra los había llevado incluso a usar demonios en sus batallas, y juró que nunca olvidaría las atrocidades cometidas por el control de un pedazo de tierra. Concluyó su discurso expresando su extremo disgusto al encontrar una de las repugnantes armas de guerra híbridas incluso en este lugar apartado. En este punto, Baster gritó su nombre, Tijok, lo que lo silenció de inmediato. Baster luego tomó el mando, comenzando a interrogar a la madre de León con una calma firme. Le preguntó si ella y su hijo eran el secreto que el pueblo estaba ocultando detrás de todas esas barreras defensivas. Luego le preguntó qué tipo de rencor llevaría a una mujer de su posición a aceptar voluntariamente la semilla del monstruo llamado el Rey Carmesí. La madre de León pareció profundamente afectada y le suplicó, diciendo que no era lo que pensaban y que era difícil para ella explicar la verdad. León trató de protegerla, gritando, «Mamá», pero Tijik fríamente le ordenó que dijera la verdad. Tijik interrumpió de nuevo sarcásticamente, preguntando si no era por rencor, ¿entonces era solo un gusto especial por mezclarse con otras razas? Antes de que pudiera terminar su oración, la madre de León gritó de terror. «No, León». En ese momento, Tijik fue golpeado por una violenta fuerza invisible que lo derribó al suelo, dejando que la sangre fluyera de él mientras jadeaba por respirar. La madre de León cayó al suelo tratando de detenerlo. León fue la fuente del ataque, de pie y jadeando pesadamente, un extraño símbolo rojo como de araña había aparecido en su pecho. Mientras León estaba en estado de shock, Baster se movió rápidamente y agarró a Tijik. León miró nerviosamente lo que había hecho, luego miró a su madre con preocupación en sus ojos. Mientras su madre corría hacia él, pidiéndole que se calmara, León la llamó con voz débil, «Mamá». Baster aprovechó este momento, acercándose a ellos mientras observaba con ojos brillantes. León se transformó en una forma más bestial con dientes afilados y orejas puntiagudas y advirtió a Baster que no se acercara a su madre. Baster aclaró que la hoja de su espada no estaba dirigida a su madre, sino al propio León, quien ya no parecía humano a sus ojos. La madre de León gritó el nombre de su hijo, pero Baster le aseguró que había evitado herirlo gravemente y que el golpe era solo para calmarlo. Pero Baster pareció sorprendido. Al darse cuenta de que su golpe no había penetrado en absoluto el cuerpo de León, Baster concluyó que la sangre del ogro era la razón y que un ataque superficial no sería suficiente. Mientras tanto, Baster notó que la mirada de León estaba fija en su madre, dándose cuenta de que ella podría ser el próximo objetivo, y se movió rápidamente para tomar una postura defensiva y bloquear el próximo ataque, pero León lo agarró y lo arrojó lejos. León saltó y se dirigió hacia Baster, trasladando la batalla al bosque cercano bajo la luz de la luna. Baster estaba luchando para enfrentar el inmenso poder de León, pero notó su inteligencia innata, ya que incluso en su estado de furia, eligió luchar en un espacio abierto que se adaptaba a su gran cuerpo. Entonces Baster se dio cuenta de algo más profundo. León estaba eligiendo deliberadamente sus movimientos para no poner en peligro a su madre de vuelta en la casa. León se acercó rápidamente y atacó a Baster a corta distancia, pero Baster lo esquivó fácilmente, lo que sorprendió a Baster al darse cuenta de que León estaba imitando hábilmente sus propios movimientos de combate. Preguntándose cómo logró captarlos tan rápidamente, León le dio un poderoso golpe a Baster que lo derribó al suelo. Tijik observó la escena con preocupación, dándose cuenta de que Baster estaba en verdaderos problemas. La madre de León se movió hacia el sitio del duelo, y mientras León se preparaba para asestar un golpe final a Baster, gotas de luz comenzaron a caer del cielo. En ese momento, Baster se dio cuenta de que había visto suficiente. Entendió que León había logrado, con solo una mirada, analizar sus movimientos y preparar un contraataque perfecto. Admitió que, de no ser por el colgante verde brillante alrededor del cuello de León, ese contraataque lo habría matado instantáneamente, y expresó su asombro por la existencia de una herramienta capaz de controlar a un ogro enloquecido de tal manera. Baster recordó a la madre de León y comentó que era una mujer verdaderamente notable para poder manejar el poder de su hijo. León comenzó a calmarse gradualmente,
momento en el cual Buster dio un paso adelante y ofreció una disculpa formal. Explicó que, como miembro de Kincaid, tenía que lidiar con cautela con la amenaza de híbridos utilizados como armas de guerra y admitió que había sido demasiado sensible porque era la primera vez que veía un caso así. Luego le dijo a Leon que ahora lo veía como un niño inteligente y disciplinado que vivía en una sociedad humana y prometió que su grupo mantendría su secreto por su seguridad y la de su madre. Leon se calmó por completo y volvió a su forma normal, luciendo extremadamente agotado. Su madre lo llamó y le pidió que fuera a descansar porque se estaba haciendo tarde. Leon fue hacia ella y la abrazó con fuerza, llorando en su hombro mientras la llamaba, mamá. Afuera, Tillich yacía herido en el suelo, maldiciendo toda la situación. A la mañana siguiente, la caravana salió del pueblo. La madre de Leon estaba en su casa preparando comida. Después de terminar de poner la mesa, no se sentó a comer, sino que esperó a que su hijo Leon regresara después de terminar de guiar la caravana en su camino. La escena cambia a Leon moviéndose con la caravana, guiándolos hacia el camino deseado. Byron estaba entre la caravana, quejándose de que el viaje de regreso era más difícil que la llegada, y Buster se preguntaba por qué estaban tomando un camino sinuoso. Leon respondió que no se trataba solo de evitar el peligro, sino porque el bosque le decía que este era el camino seguro, y les aseguró que una vez que pasaran este bosque, su camino sería completamente seguro. La caravana ahora viajaba cerca de la frontera de Elbrun, y el comerciante llevaba al todavía inconsciente Tillac, mientras Buster le aseguraba que le pagaría generosamente por llevarlo. En cuanto a Leon, se había unido a ellos para liderarlos y guiarlos en su camino. La caravana continúa su viaje con Leon llamando tío a Buster. Leon se disculpa con Buster por el camino accidentado, pero le asegura que se están acercando a la ciudad. Buster parece aliviado y luego le pregunta a Leon si está cansado después de pasar noches reparando su casa, pero Leon responde que no fue nada. Leon le dice emocionado a Buster que, a lo largo del camino, ha estado recordando las historias de aventuras que le contó sobre la ciudad, un lugar que solo conocía por su olor desde la distancia. Buster se sorprende de que Leon nunca haya escuchado estas historias antes, y Leon explica que los aldeanos y su madre evitaron hablar de ellas. El comerciante, Byron, supone que estaban preocupados de que un joven ingenuo como Leon pudiera ser engañado en el mundo exterior, pero agrega que uno no madura verdaderamente sin pasar por algunas dificultades. Leon también menciona que disfrutó de los cuentos del tío Barón, el comerciante que podía leer el bosque, y su secreto para el éxito empresarial, que era el descuento por regateo duro. Leon se pregunta si podría dominar esta habilidad para sobrevivir en la ciudad, lo que hace que el comerciante se arrepienta de haberle contado, temiendo que pueda imitarla y meterse en problemas. Buster le pregunta a Leon si alguna vez ha salido de su aldea de Byron antes y si el jefe de la aldea le prohíbe hacerlo. Leon responde que no se le impone, sino que en última instancia es su elección personal. Explica que a veces siente que la barrera del pueblo está ahí para protegerlo personalmente porque el pueblo es el único lugar que lo acepta tal como es. Luego revela otra razón más importante. Su madre vive sola y quedó imposibilitada para caminar de por vida después de su nacimiento. Dice que no lo sabía porque nunca mostró su dolor, pero escuchó de los aldeanos que era una dama noble de una familia prestigiosa. Leon concluye que ella renunció a todo por él y, por lo tanto, no puede dejarla por sus propios deseos. El comerciante comenta que esto es desafortunado. Leon agrega que su educación fue ciertamente difícil. Debido a su apetito heredado de ogro, solo quería comer carne cruda cuando era niño, lo que horroriza al comerciante. Buster repentinamente cambia de tema y le pregunta directamente a Leon si había recibido órdenes previas de monitorear la ruta comercial del gremio varón a través del bosque. Leon se pone nervioso y trata de evadir, alegando que su encuentro fue solo una coincidencia, pero Buster insiste, diciendo que no puede mentir. El comerciante aclara que está agradecido por haber sido salvado, pero se convertiría en un problema si Leon estuviera actuando bajo órdenes secretas. Leon afirma que no se trata de guerra ni de nada aterrador, luego confiesa la verdad. El bosque que rodea su aldea estaba infestado de bandidos Uruk. Aunque su número no era grande, eran lo suficientemente peligrosos como para amenazar a los comerciantes y pequeños grupos de mercenarios, lo que llevó a la interrupción de las rutas comerciales que son el sustento de la aldea. Buster se da cuenta de que esta es la razón del secreto del pueblo y que Leon había estado dejando su olor en el bosque para marcar su territorio y ahuyentar a los enemigos, lo que Leon confirma. Leon agrega que las huellas de los bandidos desaparecieron repentinamente. Y aunque las defensas del pueblo podrían haber contribuido, cree que su presencia como el ogro del bosque tuvo el mayor impacto. Buster pregunta si hizo todo eso solo por la reputación del pueblo, pero Leon dice que no, explicando que hay más en ello.
León revela el peligro real, diciendo que los Uruk han estado actuando de manera extraña últimamente, comenzando a domesticar monstruos Noul y Trolls, e incluso llegando a cambiar el terreno del bosque mismo. Agrega que se siente como si el bosque mismo estuviera pidiendo ayuda a gritos. León trata de sonar optimista, diciendo que todo estará bien, y que él mismo se encargará de ello si es necesario, pero de repente se detiene. Luego señala hacia adelante, anunciando su llegada a su destino, la ciudad de Riden. León llega con la caravana a la entrada de Redden City, donde Buster se despide de él. Le da las gracias por traerlos, describiendo su relación como preciosa a pesar de ser con alguien de otra raza. El comerciante expresa su esperanza de que el deseo de León de viajar fuera de su aldea algún día se haga realidad. León responde con una leve risa, y el comerciante lo anima, diciendo que la oportunidad podría ser más fácil de lo que cree. Sugiere que se una a una compañía de circo itinerante llamada Noon Circus Troupe, que acepta miembros de diferentes razas como una forma de viajar por el mundo y ganar dinero. Buster se sorprende por el conocimiento del comerciante sobre tales cosas, y el otro responde con fingida ira. León se despide de la caravana mientras entra en la ciudad. Tan pronto como se van, la expresión de León se vuelve seria y preocupada mientras se vuelve hacia el bosque, esperando que no hayan ocurrido problemas en el pueblo durante su ausencia. Luego se mueve rápidamente en dirección al pueblo. La escena retrocede 8 años, donde vemos a alguien hablando con León, que solo tenía 5 años. Varón se burla de él, diciendo que ha crecido mucho y se ha vuelto muy grande para un niño de su edad. La madre de León estaba trabajando duro preparando carne. El tono del hombre cambia a tristeza, y le dice a León que verlo le recuerda su propia infancia cuando perdió a su familia, su hogar y todo por culpa del señor y los caballeros y tuvo que huir al peligroso bosque a la edad de 10 años. El hombre le dice a León que cree que Barren Village era el único lugar que podía aceptarlo a él y a su madre porque todos sus habitantes habían compartido el mismo tipo de dolor y sufrimiento. Regresamos al presente donde León corre de regreso a su pueblo, pero de repente se detiene cuando ve humo elevándose desde la dirección del pueblo. El pánico se apodera de él y comienza a correr a toda velocidad llamando a su madre. Su confusión aumentó por la ausencia de cualquier rastro de monstruos en la zona. A medida que se acerca, ve que la barrera del pueblo está en llamas y siente un alivio temporal de que el fuego aún no haya alcanzado su hogar. Pero al entrar en el bosque en llamas, se da cuenta de que el olor del fuego no es natural y que alguien deliberadamente inició el fuego y quemó incienso con él para ocultar intencionalmente el olor del pueblo. León se pregunta sobre la identidad del perpetrador y la razón de sus acciones y se da cuenta de que debe regresar lo más rápido posible. En su camino, encuentra a Maestro Nielsen, el hombre que estaba hablando con León en su memoria, herido de muerte y alcanzado por flechas. Nielsen se esfuerza por pronunciar el nombre de León. Mientras León trata de ayudarlo y llevarlo al pueblo para recibir tratamiento, Nielsen lo detiene, dándose cuenta de que ha llegado su hora, y le da una advertencia final mientras exhala su último aliento. Le pide a León que cuando regrese al pueblo, sin importar lo que vea allí, debe mantener la compostura y la mente. Después de la muerte de Nielsen, León continúa su camino con tristeza y determinación. León recuerda las últimas palabras de Nielsen cuando finalmente llega a las puertas del pueblo. Allí, ve una escena horripilante donde soldados organizados están de pie sobre las barreras, disparando flechas a los monstruos de abajo. León se sorprendió al llegar y descubrir que el ataque no era de monstruos desenfrenados, sino de un ejército organizado de monstruos que se habían posicionado debajo de las barreras, lloviendo flechas sobre los aldeanos. En las paredes, el comandante Kane dio órdenes para que todos se prepararan para disparar, enfatizando la necesidad de apuntar primero a los Trolls que llevaban escaleras, ya que los invasores ya estaban trepando por la pared. Kane expresó su confusión sobre cómo lo que pensaba que era solo un puñado de bandidos Uruk se había convertido en un ejército organizado tan rápido, y estaba seguro de que alguien estaba detrás de este ataque sistemático. De repente, uno de sus hombres gritó su nombre, señalando con terror algo más allá de la fuerza atacante. Detrás del ejército, apareció una criatura masiva y aterradora con ojos rojos brillantes, montando una bestia gigante parecida a un lobo, un vargo, sembrando el terror en los corazones de los defensores que se preguntaban sobre el tamaño y la identidad de estos invasores. Nunca antes habían visto a alguien capaz de domar a un vargo. Kane identificó al líder como un Uruk de los páramos, del tipo que solo se ve en el campo de batalla de Trubenia, y se sorprendió por su presencia aquí. De repente, una flecha fue disparada y golpeó a uno de los defensores que gritó de dolor. Kane se dirigió a sus hombres confirmando que esto no era solo un ataque Uruk al azar. La flecha llevaba un mensaje. Y mientras Kane ordenaba a sus hombres que detuvieran el sangrado del hombre herido, el comandante Uruk ordenó que se enviara algo de inmediato, y parecía que su mensaje estaba dirigido al pequeño ogro del pueblo. Abajo,
el ataque continuó mientras las fuerzas invasoras intentaban subir las escaleras. Así que Kane ordenó a sus tropas que se prepararan y lanzaran una descarga de flechas para evitar que ascendieran. Las flechas se dispararon intensamente, y el suplente del comandante Uruk observó la batalla con desprecio, comentando que no había esperado que los aldeanos lucharan tan valientemente. Pero en ese momento, una flecha lo golpeó y cayó al suelo muerto. El enorme comandante desmontó a su bestia y miró a los humanos con desdén. Mientras tanto, uno de los defensores examinó el mensaje caído, preguntándose sobre su contenido y notando que la escritura no estaba en el idioma Uru. El comandante monstruo ordenó a sus seguidores, y trajeron a un grupo de prisioneros humanos. Kane se preparó para ordenar otra descarga de flechas, pero uno de sus hombres lo detuvo repentinamente y le dijo que mirara. Los defensores vieron que los exploradores que habían enviado antes, incluido Daril, estaban siendo dirigidos por el enemigo. Kane gritó a todos que cesaran el ataque, al darse cuenta de que el enemigo estaba usando a sus camaradas como escudos humanos. Kane vio a su hijo, Daril, entre los rehenes y se derrumbó, preguntándose con desesperación por qué estaba sucediendo esto. Uno de los hombres advirtió a Caín que los atacantes avanzaban hacia la puerta de la barrera y le instó a tomar una decisión rápida. Abajo, un comandante de campo ordenó a sus hombres que bloquearan el camino con sus cuerpos si fuera necesario, sabiendo que la caída de la puerta significaba la perdición de todo el pueblo. Mientras tanto, algunos aldeanos se escondían en un edificio. Uno de ellos se preguntó con temor por qué se escondían en lugar de ayudar a fortificar las puertas, pero otro guerrero lo silenció, señalando que no se habían dado cuenta de que sus batallas anteriores contra monstruos eran sospechosamente fáciles e insistió en que luchar de esta manera era inútil y que los atacantes debían estar tras algo específico. Afuera, los Uruks trajeron un enorme tronco de madera y comenzaron a golpear la puerta principal, mientras que los defensores detrás de ella gemían bajo la fuerza de los violentos golpes tratando de resistir. Fuera de las murallas, el comandante Uruk estaba hablando con alguien. La otra persona quedó impresionada con el progreso de la batalla, comentando que las defensas del pueblo pronto caerían gracias a la experiencia de combate del comandante y confirmando que, como prometió, también lo ayudaría con su cacería. Mientras tanto, en la muralla, uno de los hombres instaba a Caín a tomar una decisión rápida para salvar la situación. Caín estaba en un amargo conflicto interno mientras su hijo, Daril, lo llamaba desde entre los rehenes con una voz débil: «Padre». Uno de los guerreros dio un paso adelante y le dijo a Caín que habían tomado una decisión. Aunque entendía su vacilación ya que el rehén era su hijo, no había otra forma de salvarlo. Expresando su pesar por esta difícil elección, Caín no pudo decidirse a dar la orden de disparar las flechas. Así que el guerrero se disculpó con él, y otro defensor tomó la iniciativa y dio la orden de que los arqueros se prepararan para disparar. De repente, alguien saltó de los árboles con increíble velocidad y aterrizó con un impacto atronador en medio del ejército Uruk. El comandante Uruk le dio la bienvenida, diciendo que el pequeño ogro finalmente había aparecido. El impacto de su aterrizaje envió monstruos volando en todas direcciones, causando caos y asombro entre los defensores en la muralla. Kane se preguntó confundido si este era realmente León. El comandante Uruk habló de nuevo con su aliado oculto, diciéndole que la presa había mordido el anzuelo como estaba planeado, y le preguntó qué haría ahora. En medio del campo de batalla, León estaba derribando monstruos uno tras otro. León vio a Daril, herido y tirado en el suelo, quien lo llamó con dificultad. León corrió hacia él gritando en Sok: «Daril, hermano». León entró en cólera y comenzó a arrasar. El comandante Uruk se dirigió a él desde la distancia, expresando su sorpresa al encontrar un híbrido raro, un medio ogro, el más feroz de todos los monstruos, en un lugar tan remoto y no en un campo de batalla. Luego le preguntó sarcásticamente si alguna vez se había preguntado por qué nadie había venido a matarlo hasta ahora. La escena retrocede en el tiempo, revelando la identidad de este Uruk. Era uno de los Uruks de los páramos de Trubenia, que había sido la arena para una gran guerra entre razas. Eran mercenarios de guerra que se habían hecho un nombre allí. Eran un híbrido de humanos y Uruks, habiendo heredado las fortalezas de ambas razas, sobresaliendo en el uso de armas, el liderazgo e incluso la guerra de guerrillas. Pero su número era muy pequeño porque solo podían producirse a través de un método místico perdido. Cuando la guerra terminó y se quedaron sin dinero, comenzaron a ganarse la vida aceptando todo tipo de misiones de caza peligrosas. Actuaron como protectores de sus propios terrenos de caza y lucharon por la supervivencia, incluso enfrentándose a los infames ogros. Pero, desafortunadamente, después de una batalla agotadora, solo uno de ellos permaneció. Así, el nombre Uruk, que una vez se refirió a toda una raza, se convirtió en el nombre de un solo individuo. Durante los años siguientes, este único superviviente vigiló un bosque remoto en el reino de arena.
Esperó pacientemente el momento de la venganza contra el enemigo de su pueblo, vigilando a la descendencia de ese enemigo. El comandante Uruk ordenó a su ejército que no le diera ninguna oportunidad a León, diciéndoles que lo atacaran de una vez. Luego les ordenó que ejecutaran simultáneamente la formación de subyugación de Trouls y la formación de cerco de Noul. A pesar de estos preparativos, el ejército Uruk se estaba retirando ante el poder de León solo. Uno de los líderes Uruk se preguntó confundido cómo un solo ogro podía detenerlos así, dándose cuenta de que a este ritmo estaban sacrificando a sus hombres en vano. En las murallas del pueblo, los defensores notaron que los Uruks habían detenido su avance hacia el pueblo y habían centrado toda su atención en León. La ansiedad se extendió entre ellos, preguntándose si León estaría bien enfrentándose solo a esta multitud. Cain vio a León luchar antes de que León fuera alcanzado por un ataque que atrapó su pie. El propio comandante Uruk entró en una feroz batalla contra León. Los dos intercambiaron golpes brutales. Y aunque el comandante Uruk resultó gravemente herido y perdió algunas de sus extremidades, León logró asestar un golpe final y derribarlo al suelo. El herido comandante Uruk sintió que el sacrificio de sus extremidades valía la pena. Mientras jadeaba, declaró que había llegado el momento. Se dirigió al inconsciente León diciendo que cuando su verdadero ser, largamente reprimido, despierte, todos los que le importan desaparecerán. León se convertiría en una bestia desenfrenada, incapaz de controlar sus instintos. Y si continuaba así, se quedaría completamente solo. Después de pronunciar sus últimas palabras, el comandante Uruk se derrumbó por sus heridas mientras el cuerpo de León comenzaba a transformarse en una forma más bestial. Al ver caer a su líder, uno de los soldados Uruk restantes ordenó a todos que se retiraran y se pusieran a cubierto, dándose cuenta de que ya no podían ganar ahora que su líder había sacrificado su vida. Después de que terminó la batalla, Cain y sus hombres descendieron de la muralla para evaluar la situación. Encontraron a León inconsciente pero aún vivo, lo que asombró a Cain. Uno de los hombres comentó que el propio Cain había visto cómo León recibió innumerables ataques con su cuerpo, y que en el poco tiempo que tardaron en bajar, se había recuperado notablemente, haciéndole preguntarse si León era solo un ogro ordinario. Cain se preguntó si León sería capaz de levantarse, especialmente porque las armas del Uruk estaban recubiertas con una neurotoxina capaz de derribar a un Troll, señalando que tenían muchas preguntas que hacerle. Fueron interrumpidos por la voz del comandante monstruo que preguntó por qué se molestaban en despertar al monstruo cuando podían interrogar al lisiado tirado en el suelo. Se sorprendieron al ver al comandante Uruk todavía vivo, y uno culpó al otro por no confirmar su muerte. El comandante Uruk les aseguró que no se preocuparan, ya que sentía que la muerte se acercaba debido a su masiva pérdida de sangre y les dijo que interrogar a un hombre que ya no se aferra a la vida es el tipo de interrogatorio más fácil. Uno de los hombres advirtió a Caín que no se dejara influir por sus palabras, luego Caín comenzó su interrogatorio. Caín declaró que el Uruk era quien había reunido a todos esos bandidos, luego señaló el mensaje que había enviado, concluyendo que no estaba escrito en el idioma Uruk, lo que significaba que estaba destinado a alguien que pudiera leerlo, y esa persona debía haber sido León. Caín continuó, explicando que León nunca había salido de este bosque en toda su vida, por lo que era imposible que hubiera ido a los páramos y causara un rencor con ellos. Luego le preguntó directamente sobre su relación con León y por qué lo estaba apuntando específicamente. El comandante Uruk se rió, diciendo que ya podía ver cómo tratarían al ogro de ahora en adelante, y como su venganza se ha logrado antes de tiempo, respondería a sus preguntas sin ningún remordimiento. El comandante Uruk comenzó a revelar la verdad, diciendo que su creencia de que habían escondido y protegido con éxito al medio ogro era un gran malentendido. Explicó que mientras se escondían detrás de su enorme barrera, el carnicero del continente central, el padre de León, había comenzado a reaparecer, y se descubrieron pruebas que indicaban que un dragón azul estaba detrás de todo. Esta noticia causó una gran conmoción en ese momento. El Uruk continuó, explicando que seguramente eran conscientes de la naturaleza de los ogros. Un ogro adulto se resiste hasta la muerte y se niega a someterse. Pero este legendario monstruo que era de una clase completamente diferente eligió someterse. Mencionó que su obsesión comenzó aquí, preguntándose qué razón podría hacer que esta criatura se rindiera. Luego reveló que se dio cuenta de que todo el asunto había comenzado por una mujer humana, lo que sorprendió a Caín, quien preguntó cómo lo sabía. El Uruk respondió que olía sangre en León, el mismo aroma de la sangre del carnicero que estaba impreso en su memoria. Después de eso, el Uruk reveló su verdadero plan. Había dado órdenes estrictas de que nadie debía atacar al híbrido. Para lograr esto, reunió a los Uruks y los desplegó en el bosque para atormentarlo, incluso creando un laberinto perfecto para que ningún extraño se atreviera a entrar. La barrera en la que todos habían creído estaba cumpliendo su propósito,
pero habría sido inútil si este bosque no hubiera pertenecido a los Uruks desde el principio. Concluyó su sarcasmo diciendo que, al final, no descubrieron nada, y todo lo que hicieron fue esconder al medio híbrido hasta que se convirtió en este monstruo. Luego se preguntó en un último momento de reflexión si realmente le importaba la venganza por su pueblo o si solo quería hacer de León un marginado como él. Después de estas palabras, exhaló su último aliento. En otra parte, los ancianos de la aldea estaban discutiendo. Uno de ellos opinó que aunque la madre de León lo había criado bien, su verdadera naturaleza era algo que no podía controlar. Cuestionó si podrían controlar a León si se volvía más como un ogro. Otro señaló que el disciplinado ejército Uruk no podía hacer nada contra él solo, y que aunque sobrevivieron gracias a él, si algo salía mal y él se volvía contra ellos, toda la aldea estaría en peligro. El jefe de la aldea gritó, diciéndoles que dejaran de hablar. Pero Kane, todavía afligido por la pérdida de Daril, insistió en que tampoco podía dejar de proteger la aldea. Exigió que el jefe tomara otras medidas si no podía deshacerse de León, advirtiendo que los cazadores de dragones pronto vendrían a la aldea buscándolo. El jefe trató de calmar a Caín, reconociendo que lo que le sucedió a Daril fue muy desafortunado, pero le recordó que León tenía solo 13 años, y lo que sucedió no fue por su propia voluntad. Le preguntó, como anciano de la aldea, si no conocía sus prioridades. Kane se agitó, diciendo que lo que quería decir era que tenían que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El jefe lo interrumpió y le ordenó que se detuviera, advirtiéndole que el niño podría escucharlos. En ese momento, León ya se había despertado y escuchado todo. Se preguntó a sí mismo, ¿han empezado a pelear los ancianos por mi culpa? ¿Por qué entré en un alboroto? Se preguntó por qué lo hizo. Y si así era su padre, lo odiaba. Odiaba la idea de que esta fuera su imagen ante los ojos de los demás. Los ancianos se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que estaba despierto. El jefe de la aldea estaba caminando con León, asegurándole que no había necesidad de preocuparse y que pronto mejoraría. Le dijo que ya estaba casi bien, pero que se habían demorado un poco en decírselo a su madre, Leonia, expresando su esperanza de que ella entendiera la situación dadas las circunstancias. Luego, el jefe de la aldea le aseguró que, dijera lo que dijera cualquiera, León fue quien salvó la aldea y que estaba muy agradecido y orgulloso de él. León respondió con calma. El jefe le dio algunas hierbas de antídoto y le ordenó que las preparara y las bebiera con cada comida cuando regresara. León le dio las gracias y le dijo que informaría a su madre. León dijo que tenía que irse ahora porque su madre lo estaba esperando, expresando su esperanza de que todos adentro estuvieran bien. El jefe estuvo de acuerdo y le permitió irse. León saltó de regreso a su casa bajo la luz de la luna, llegando rápidamente donde encontró a su madre esperándolo afuera. Aterrizó y la llamó, luego se apresuró hacia ella, advirtiéndole que quedarse cerca de la cerca era peligroso, especialmente en una noche como esta. Su madre le dijo que se detuviera y se calmara. Ella le dijo que estaba bien y que no había habido disturbios allí, pero señaló que este no era el problema ahora. Se dirigió a él, diciendo que había escuchado que él mismo había intervenido en el caos que ocurrió en la aldea, aunque ella le había pedido que no lo hiciera. Mencionó que le habían dicho que Nielsen había muerto en la cerca exterior y le preguntó si eso era lo que le había hecho perder el control. León recordó las amables palabras de Nielsen cuando era joven y cómo deseaba tener un hijo como él. León se disculpó con su madre por preocuparla y admitió que no podía soportar ver a Nielsen morir de esa manera, explicando que era una persona especial para él. Recordó cómo Nielsen le había advertido en sus últimos momentos que nunca perdiera la compostura. León se preguntó si Nielsen tenía miedo de lo que podría enfrentar o de las verdades que podría descubrir allí. Luego miró a su madre y le preguntó directamente, ¿esta ferocidad que mostró es heredada de su padre? Su madre le pidió que se detuviera, y signos de dolor aparecieron en su rostro mientras se disculpaba con él, diciendo que no podía responder. León gritó, llamándola mientras se alejaba de él, repitiendo sus disculpas hasta que León la atrapó y la abrazó. En otra parte, en el reino de Soaren dentro de las tierras de Barrenfels, el varón estaba hablando enojado con uno de sus caballeros, Germán. Se quejaba de la noticia de que la cacería del dragón había sido violada, describiéndola como una tontería y una pérdida de esfuerzo, preguntándose si habían olvidado por qué estaba prohibida en primer lugar. Se burló de su charla sobre tradiciones y deseos, considerando que no entendían el concepto de viabilidad práctica. Continuó su sarcasmo, preguntándose cómo sus esfuerzos podrían compararse con el poder de Elbrine y que no podía entender la viabilidad de buscar un dragón azul. El varón le dijo a su caballero Germán, a quien describió como su caballero práctico, que habría estado en problemas sin él, ya que no podía ignorar la orden de movilización sagrada.
Hermann le tranquilizó y le dijo que se había asegurado de que no hubiera lugar para quejas de la madre patria, ya que había cumplido con los deberes requeridos por el momento, lo que les dio algo de tiempo. Hermann añadió que, como había predicho el varón, había un número inusual de cosas extrañas en esta misión de caza de dragones. Elogió la aguda perspicacia de su amo, revelando que la investigación había revelado el nacimiento de una criatura híbrida, mitad ogro y mitad humana. El varón se regocijó, declarando que esto es lo que quería decir con viabilidad práctica y que esta cacería no sería decepcionante. Hermann, por supuesto, confirmó esto. Después de que el varón le ordenó a su caballero Hermann que esperara un momento, Hermann lo miró fríamente, pensando para sí mismo que el día en que la cabeza del varón se uniría a su colección no estaba lejos. En otra parte, en la ciudad de Ritten, alguien estaba preguntando por una persona llamada Teal'c. El mercenario detuvo a un hombre enmascarado, preguntando sarcásticamente si los honorables caballeros pensaban que un mercenario era una persona fácil de tratar. El mercenario notó a 3 personas siguiéndolos. Teal'c se quejó al hombre enmascarado de que esta situación era diferente de lo que le habían prometido. Se suponía que la misión se haría rápidamente. El hombre enmascarado respondió bruscamente a Teal'c, advirtiéndole que su insolencia había cruzado la línea y que debía conocer su lugar, independientemente de ser de Ritten, o su vida podría terminar incluso antes de que comenzara la misión. Teal'c respondió que, ya que ya estaban aquí, podrían manejar a los perseguidores si las cosas salían mal, expresando su duda en su capacidad para enfrentarse a un ogro en el bosque. El hombre enmascarado murmuró una sola palabra, viabilidad práctica. Mientras tanto, León estaba solo en el bosque. Se dio cuenta de que no era momento de quedarse de brazos cruzados y que debía cazar antes del anochecer. Ya que no podía regresar al pueblo por un tiempo, tenía que valerse por sí mismo. León partió y comenzó a cazar un jabalí con una habilidad que no sabía que poseía, pues pensaba que nunca había aprendido a cazar. Se dio cuenta de que su madre debió haber evitado enseñarle eso para criarlo como un humano tanto como fuera posible, y vio que era comprensible. Después de golpear al jabalí y derribarlo, León pensó que tal vez, debido a la sangre de su padre, podía moverse con ligereza y entender la naturaleza de las bestias, engañando a la presa, agotándola y luego golpeando su punto débil en un momento de distracción. Se preguntó si su madre temía que la imagen de su padre apareciera en él. De vuelta en el bosque Byron, el hombre enmascarado y sus compañeros estaban en camino. Teal'c seguía quejándose, describiendo el bosque como un laberinto donde goblins armados y trolls entrenados los estaban atacando. El hombre enmascarado se sorprendió por la idea de un troll entrenado, así que Teal'c le preguntó sarcásticamente si creía en una guerra racial en un lugar tan remoto. El hombre enmascarado lo consideró una exageración, pero Teal'c insistió en que era algo así. Teal'c habló, señalando que incluso en estas áreas remotas hay pueblos conectados al gremio de mercaderes. Pero recientemente ha habido una gran conmoción con los orcos de los alrededores y que el instigador no era otro que el Uruk de Trovinia. El hombre enmascarado reconoció el nombre, señalando que era una figura destacada durante la guerra racial. Teal'c comentó que era extraño que viniera hasta aquí, luego le preguntó al hombre enmascarado con una sonrisa astuta por su opinión, señalando que el asunto parecía más complicado que solo cazar una bestia. El hombre enmascarado le dijo que había mucho que lo sorprendería y lo instó a que se apresurara porque estaban a punto de llegar. Mientras avanzaban, los compañeros del hombre enmascarado emboscaron a un goblin y lo interrogaron, pero el goblin insistió en que ya les había contado todo lo que sabía. El compañero del hombre enmascarado estaba pensando que, dado que el Uruk había muerto, se dio cuenta de que el juicio de Hermann era correcto. Había pensado que era solo un pueblo simple. Le dijo a su compañero que Hermann seguiría al mercenario Kincaid, Teal'c, a otro lugar, que parecía estar conectado con la presa. Uno de los hombres se sorprendió por este cambio de plan, ya que habían acordado reunirse en la entrada del pueblo, pero el líder no le dio una respuesta clara. El líder supuso que Hermann debió haber encontrado algo más interesante allí, luego ordenó a sus hombres que se movieran de acuerdo con las instrucciones y comenzaron a acercarse a la casa de Leonia. Dentro, Leonia estaba haciendo algunas tareas domésticas, pero tuvo un flashback de cuando León le preguntó por su padre. De repente, Leonia sintió que alguien afuera intentaba entrar a la casa. Un poco más tarde, Teal'c irrumpió por la puerta gritando que no había nadie adentro, pero se sorprendió al encontrarla. Se disculpó sarcásticamente por la intrusión, alegando que no se había dado cuenta de la presencia de la noble dama de incomparable belleza. Leonia se dirigió a él con calma, señalando que la había visitado de nuevo. Ella le dijo que no sabía la razón de su visita, pero había pasado mucho tiempo desde su último contacto con el pueblo y que su hijo estaba viviendo en paz. Ella le dijo que no había nada que ganar aquí ahora.
Teal'c se burló de sus palabras, describiendo la situación como un encuentro agradable, y la insultó, diciendo que prefería el tamaño de un ogro salvaje a su noble estatus, llamándola peor que las prostitutas del pueblo. Luego anunció oficialmente como guerrero Kincaid, Tilok de Diden, que ahora tendría una reunión con la princesa del Imperio Arcadian, Bensalot. El hombre enmascarado, Hermann, apareció en la habitación. Hermann expresó su sorpresa al encontrarla en un lugar tan humilde. Considerando que desperdiciar su vida aquí era excesivamente noble, Hermann dio un paso adelante, se presentó como un caballero de Sorin y le pidió que regresara a su tierra natal. Leonia respondió que no sabía cómo la verdad había llegado a este lugar remoto, pero que era demasiado tarde. Añadió que la Bensalot que conocían la habría encontrado mucho más rápido, y como la habían dejado sola hasta ahora, el asunto ya estaba resuelto. Hermann respondió que había sido declarada oficialmente muerta, pero Bensalot nunca había perdido la esperanza, lo que significaba que Su Alteza podría haber regresado en cualquier momento. Hermann le preguntó si consideraba inaceptable su situación actual. Luego la tranquilizó, diciendo que podía dejar de lado sus preocupaciones porque él era quien borraría esa sangre inmunda. Afuera, el hombre enmascarado estaba discutiendo su plan con sus hombres. Mencionó que el objetivo, León, reside aquí regularmente, y que aunque es un híbrido, su patrón de comportamiento no es diferente al de un ogro, sugiriendo que es solo un instinto animal. Añadió que había oído que León podía comunicarse, pero al final, un ogro sigue siendo un ogro. Expresó su alivio por eso, ya que temía que fuera demasiado humano, señalando que aún era joven, de unos 13 años. Les ordenó que prepararan la formación de caza de ogros y lograran algunos resultados antes de reunirse con el maestro Hermann. Mientras tanto, León regresaba con el jabalí que había atrapado. Pensó que era tarde y notó que el olor de la carne era particularmente desagradable. Aunque no le importaba, sabía que su madre odiaba el olor. Decidió pedirle a la tía Ben que le pusiera muchas especias. Entonces se preocupó al pensar que el rostro de su madre se había puesto muy triste últimamente y que no estaba respondiendo a sus preguntas, y concluyó que lo que había sucedido antes debía haber sido por su culpa. León caminaba de regreso a su casa, esperando que su madre se sintiera mejor pronto. De repente, sus ojos se abrieron con alarma, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, fue emboscado por varios atacantes. Fue herido, pero luchó con fiereza, preguntándose confundido sobre la razón y el origen de este ataque. Se dio cuenta de que no había olido ni sentido su presencia justo antes del ataque y concluyó que definitivamente se trataba de una cacería organizada. Miró a su alrededor con ansiedad, tratando de localizar a sus enemigos y se preguntó quiénes eran. Continuó esquivando los golpes, pero fue herido de nuevo con una profunda herida cuando uno de los hombres enmascarados lo golpeó por la espalda. León cayó de rodillas de dolor y preguntándose por qué. Pensó que todo este tiempo, había estado viviendo y escondiéndose en completa paz. Entonces, ¿por qué lo estaban persiguiendo de nuevo? Sintió que esto era una gran injusticia. Cuando uno de los atacantes levantó su espada para dar el golpe final, los ojos de León brillaron con determinación, decidiendo no rendirse más. Mientras tanto, dentro de la casa, Teilhach se burlaba de Hermann, describiéndolo como la persona predecible que estaba cansada de servir a un noble nuevo rico que había comprado su puesto. Lo culpó por perder la compostura en tal oportunidad. Teilhach continuó con sus insultos, considerando que todos los nobles como él eran patéticos y que las miradas condescendientes que Laonia le había dado antes no eran más que imprudencia hueca. Hermann pensó para sí mismo, diciendo que podían discutir como quisieran, pero las cosas no saldrían como querían. Leonia les dijo que quien derramaría sangre al final sería el visitante. De repente, Hermann miró hacia la puerta con sorpresa. Y en ese momento, León irrumpió en la habitación con fuerza, extendiendo su mano para agarrar a Hermann, pero se detuvo antes de tocarlo. Hermann aprovechó esta oportunidad y apuntó su espada hacia él. León hábilmente desvió el rápido golpe de espada de Hermann. Hermann expresó su admiración por el movimiento de León, preguntándose dónde había aprendido tanta agilidad. Su choque resultó en una poderosa oleada de energía, que aturdió a Teal'c. Teal'c pensó para sí mismo que la audacia de Hermann estaba más allá de lo normal y se preguntó si Hermann estaba ocultando su verdadera fuerza. León también se sorprendió al encontrar a un maestro de la espada en este lugar. Hermann estaba de pie con su espada brillando mientras sostenía a su madre, protegiéndola de los ataques de Hermann, y Leonia gritó su nombre con ansiedad. Leonia le dijo a León que se calmara, asegurándole que no podrían dañarla y lo instó a que se escondiera y saliera de allí de inmediato. Pero Hermann lanzó un poderoso golpe de la energía de su espada hacia León, quien gritó de dolor. Hermann anunció que en la próxima ronda no habría piedad. Pero antes de eso, escucharía cualquier última excusa que pudiera pronunciar su boca despreciable,
preguntándose cómo una mera bestia podría derrotar a un caballero, incluso si fuera solo un novato. Se preguntaba con asombro cómo sucedió. La escena retrocede por unos momentos al bosque Byron, donde el compañero del hombre enmascarado estaba jadeando. Dijo que aunque era solo una pequeña bestia, nunca había disfrutado matando a los jóvenes. Su compañero respondió que no lo parecía. El hombre notó que el tamaño del león era ligeramente más pequeño que el de un ogro adulto. El hombre le dijo al león que la resistencia era inútil porque no podía cambiar lo que era al nacer y que la única razón de la existencia de la presa era ser cazada. En un instante, León se movió con increíble velocidad y esquivó el ataque del hombre, quien se sorprendió por su movimiento. León lanzó un contraataque e hirió gravemente al hombre. Su compañero lo miró en shock, preguntándose cómo León había logrado predecir sus movimientos con tanta precisión, y el atacante herido se preguntó si era posible incluso si fuera una criatura entrenada. Más importante aún, era ilógico ya que se suponía que León estaba inconsciente y en estado de furia ahora. Otro hombre se preguntó enojado si la droga venenosa no había funcionado correctamente y decidió acabar rápidamente con León antes de que se recuperara por completo. Pero León lo enfrentó con calma, revelando que sabía que las agujas que le habían arrojado estaban envenenadas y que querían convertirlo en una bestia para la caza. El hombre se sorprendió por la inteligencia de León y su capacidad para comprender la situación, incluso sintiendo el eco del bosque. León les preguntó qué daño les había hecho y si nacer de esta manera era un pecado que requería que aceptara voluntariamente la muerte. Luego les devolvió la pregunta, preguntándose si la bestia a la que se habían enfrentado hasta ahora había muerto voluntariamente por ellos y luego los había atacado. León derribó al hombre que gritó aterrorizado ante sus locos movimientos. Los atacantes se dieron cuenta de que León estaba emitiendo el veneno que se había extendido en su cuerpo en forma de un vapor alucinógeno y lo estaba usando contra ellos. En este momento, los papeles se invirtieron, y ellos se convirtieron en la presa. León se movió con la velocidad del rayo entre ellos, y el hombre estaba aterrorizado porque no le había tocado ni un solo pelo. Al darse cuenta de que el humo que había ocultado su olor se había despejado, entró en pánico. Porque si esta situación continuaba, León seguramente se dirigiría hacia el maestro Germán, lo que nunca debería suceder. León se preguntó a sí mismo, ¿es una bestia o un humano, y realmente importa? Entonces se preguntó qué forma debería tomar para poder vivir. Mientras tanto, Germán se preguntaba si era el momento, pero decidió que no importaba y que interrogaría a sus discípulos el mismo más tarde. Por su parte, Germán se dirigió a León, diciendo que solo sentía curiosidad por el punto de vista de una bestia por un momento, luego le ordenó fríamente que se asegurara de morir claramente frente a su madre, porque de esta manera, la princesa se rendiría fácilmente. Germán atacó, pero León se resistió obstinadamente, afirmando que nunca lo dejaría hacer lo que le placiera. León paró el ataque de Germán mientras protegía a su madre. León repitió su insistencia de que no lo dejaría salirse con la suya. Germán lo miró con enojo, mientras que en el fondo, Teal'c estaba maldiciendo la situación, considerando lo que estaba sucediendo como una locura y preguntándose por qué todos los que usaban la espada de Aura tenían un temperamento tan agudo. Entonces pensó para sí mismo que las cosas iban según lo planeado. León saltó de la casa alejándose de donde estaba su madre para que no le pasara nada si luchaba con toda su fuerza. Germán se quedó reuniendo su energía, y de repente, sacó una lanza larga que brillaba con energía y cargó la lanza con su energía interna y lanzó un ataque devastador y lo apuntó en dirección a León creando una explosión masiva. Desde la distancia, el compañero del hombre enmascarado vio la explosión y gritó asombrado que era el maestro Germán. Se preguntó enojado si ese ogro finalmente lo había puesto de los nervios. Le explicó a su compañero que de una manera que no corresponde a un maestro de la espada, el maestro Germán siempre llevaba una lanza larga para la viabilidad práctica. Aunque esta arma era despreciada por ser utilizada por los agricultores, Germán no había pasado por alto su poder especializado en la caza, pero solo la usaba en circunstancias muy raras, lo que significaba que la situación era grave. El hombre gritó emocionado que había visto la explosión, y de esta manera, pudieron confirmar la ubicación del maestro Germán y ordenó a su compañero que se moviera a la máxima velocidad, pero el otro le advirtió que moverse rápidamente podría atraer la atención de las bestias nocturnas, lo que los pondría en gran peligro. El primero respondió enojado que ya habían dejado escapar al ogro debido a su negligencia, y que lo que debían temer ahora era la reprimenda de la noche más que las bestias, y que no había tiempo para dudar. Se apresuraron rápidamente hacia el lugar desde donde se había lanzado la lanza. En otra parte, León se movía por el bosque. Se sentía mareado y nebuloso, tal vez debido al efecto del veneno. Su cuerpo se movía por sí solo, y se preguntó si esta era la naturaleza que había heredado de su padre, el principio de la caza.
Sintió que sus sentidos como cazador se habían agudizado y que el cazador siempre perseguiría a su presa, especialmente si era humana. La lanza de Hermann apareció persiguiendo al león. De repente, sintió la explosión masiva de energía, y la lanza salió disparada hacia él a gran velocidad, infligiéndole graves daños. El jefe de la aldea estaba hablando con los ancianos sobre Laonia cuando notaron un humo inusual que se elevaba en dirección a su casa, y se preguntaron si algo había sucedido después de un periodo de calma. Uno de ellos mencionó que Khan les había advertido que el linaje de león pronto traería problemas y que debían tener mucho cuidado. Otros se preguntaron si podían quedarse de brazos cruzados mientras las vidas de León y Leonia podrían estar en peligro y sugirieron que al menos verificaran el asunto. Pero el jefe de la aldea dudó, diciendo que Leonia estaba con León. Y si el asunto estaba más allá de la capacidad de León para manejarlo, tampoco podrían hacer mucho. Mientras el jefe se preguntaba si la seguridad de la aldea era la prioridad, uno de los ancianos objetó, diciendo que la seguridad de Laonia podría ser la mayor amenaza para la aldea. Anunció que si la fuerza de defensa era incapaz, él mismo se movería. Ante eso, los demás decidieron seguirlo y partieron hacia la fuente del humo. En el bosque, una manada de lobos seguía el rastro del olor de la sangre del león después de que fue herido. En el bosque, los compañeros del hombre enmascarado se movían hacia la ubicación de Hermann. Después de que los compañeros del hombre enmascarado llegaron al sitio, Hermann encuentra a sus colegas derrotados. Su líder le dijo a Hermann que llegaban demasiado tarde y que su fracaso era seguro. Hermann le preguntó sarcásticamente si debía considerar eso un insulto. El hombre le advirtió desesperadamente, diciéndole que tuviera mucho cuidado y le explicó que aunque el ogro es una criatura inteligente, sigue el instinto, no la lógica. Hermann les dijo que León posee inteligencia humana además de su naturaleza innata y que ha sido sometido como humano. El hombre le dijo que solo eran grupos que ayudaban al maestro Hermann en su trabajo. Hermann respondió, bien. Luego les preguntó si, desde un punto de vista de viabilidad práctica, debería perdonarles la vida y les ordenó que le dieran sus manos que no empuñaban la espada. Mientras pensaba en el siguiente problema, notó la llegada de los ancianos de la aldea y sonrió diciendo que el cebo había llegado justo a tiempo. Uno de los aldeanos trató de preguntarle a Hermann por qué estaban allí, pero el anciano lo silenció. Alguien le pregunta al jefe de la aldea si son capaces de derrotar a Hermann y sus compañeros. La escena cambia a un pasado lejano donde un anciano le advertía a su hijo que desafiar al Señor nunca termina bien, describiendo su rebelión como un berrinche infantil. El hijo respondió que los impuestos habían alcanzado el 70% y que morirían de hambre si continuaban alimentando a los señores. El padre le preguntó si esta era su única justificación, y el hijo respondió que desde que las hijas del granjero fueron ahorcadas en la plaza, todo había cambiado. Le recordó a su padre que el día en que las chicas más jóvenes serían llevadas para servir al Señor por la noche, fue el propio padre quien había dicho que prefería morir huyendo antes que permitir que eso sucediera. Entonces el hijo reveló que sabía acerca de las reuniones secretas de su padre con esa chica y que él fue quien la había instado a huir. El padre le advirtió a su hijo que el odio que va más allá de la justificación es más peligroso, por lo que el hijo se disculpó con él. Pero la rebelión contra el señor Sorin fue mucho mayor de lo esperado, y el señor, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se movió. La escena vuelve al pasado para revelar las consecuencias de esa rebelión. Mientras el señor Sorin se movía como si esperara plenamente que las cosas llegaran a esta etapa, respondió de una manera acorde con su estatus y dignidad. Suprimió la primera rebelión a gran escala en la región con extrema violencia, terminando la rebelión en un fracaso lamentable sin lograr ninguna ganancia u objetivo. El padre no pudo hacer nada más que observar en secreto el cuerpo de su hijo colgado en la plaza pública. Eso era lo máximo que podía hacer. Sin embargo, el señor, con completa indiferencia, mantuvo intacta la posición del padre como funcionario de suministros. En el momento en que el padre se dio cuenta de esto, decidió huir de Sorin porque un horror que nunca podría olvidarse se había arraigado en ese lugar. Este profundo trauma comenzó en el momento en que 3 noches a solas masacraron a 400 milicianos sin recibir un solo rasguño. Volvimos al presente. El jefe de la aldea estaba perdido en sus pensamientos, recordando lo que le había sucedido a su hijo mientras los aldeanos gritaban ansiosos, llamando a su líder. De repente, uno de los hombres de Hermann se movió rápidamente, anunciando que este hombre, uno de los ancianos, estaba diciendo algo. Y antes de que pudiera terminar su frase, apuñaló al anciano llamado Den y lo mató. El jefe gritó el nombre de su otro compañero, Henderson, con terror. Pero antes de que pudiera hacer nada, otro hombre apuñaló a Henderson y también lo mató. Hermann se dirigió al jefe con calma, explicando que lo que había sucedido no era algo por lo que sentirse resentido, sino simplemente una ejecución legítima.
Añadió fríamente que la cortesía debería preceder al hablar con un caballero, preguntando sarcásticamente si el jefe no lo sabía. Luego le dijo que, como excepción, le daría una oportunidad y le preguntó si estaba seguro de que no quería más ejecuciones. En otra parte, después de que León fue herido, estaba cayendo del cielo después de la gran explosión. Pensando para sí mismo, preguntándose si su nacimiento de esta manera fue un error, ¿debería aceptar su destino y morir obedientemente? Se preguntó qué forma debería tomar. Mientras caía, una manada de bestias parecidas a lobos con ojos rojos comenzó a reunirse debajo, atraída hacia él. ¿Y se le permitiría vivir? Poco se sabe realmente sobre los ogros a pesar de su existencia. Las bestias se reúnen alrededor del león herido. La madre del león explica que hay bestias que pueden considerarse excesivamente rápidas o extremadamente fuertes, pero solo los ogros siguen un camino completamente diferente. Insisten en actuar siempre individualmente, pero poseen un poder único que los distingue de los demás. El misterio continúa en cuanto al principio por el cual una criatura tan solitaria puede dominar los bosques que habita. No hay palabras para describir su naturaleza más que usar expresiones exageradas, ya que es la única forma que se me ocurre para describirlos. Mientras tanto, frente a los ancianos de la aldea, cambió a través de sus binoculares a Hermann acercándose a él con el jefe de la aldea como rehén. Hermann lanzó un ataque poderoso y repentino y dirigió su ataque desde el aura azul hacia la muralla de la fortaleza de la aldea, lo que resultó en una explosión masiva de energía que causó una gran destrucción. Uno de los hombres de Khan gritó en estado de shock y le dijo que el daño no los había alcanzado, sugiriendo que lanzaran un contraataque rápido, pero Khan lo detuvo. Khan se dio cuenta de que si Hermann hubiera querido, podría haberlos aniquilado a todos con un solo golpe. Concluyó que la única razón por la que había fallado deliberadamente el objetivo era para advertirles que se rindieran porque tenía un rehén. Y por esta razón, decidieron que no podían provocar su ira y tenían que demorar lo más posible. De repente, Khan miró al jefe de la aldea y lo encontró solo sin ningún compañero de la aldea con él, quien llamó a uno de sus hombres, Jack, y le preguntó ansiosamente si el jefe de la aldea se había reunido con ellos solo. Jack respondió que el jefe estaba acompañado por sus guardias personales. Esta noticia preocupó a Khan, quien inmediatamente ordenó que se retirara el grupo de búsqueda y que se confirmara primero la identidad del compañero del jefe, anunciando que él mismo se encargaría de ganar tiempo. Sus hombres se opusieron a que fuera solo, considerándolo demasiado peligroso. Pero Khan insistió y dio sus órdenes de que si las cosas salían mal, todos los aldeanos debían ser evacuados a través de un pasaje subterráneo secreto porque, ante tales enemigos, la vida humana no tiene valor. Hermann estaba pensando en las palabras del varón que hablaba como si se viera por encima de todas las limitaciones, preguntándose entre líneas. Si todo en el mundo está sujeto a su voluntad, ¿dónde pueden existir sus límites siquiera? ¿Y cuál es el valor del proceso a los ojos de los demás si el resultado está garantizado como él quiere? Le dijo sarcásticamente, preguntándose si alguien realmente creía que su ascenso desde abajo hasta la cima ocurrió solo por su propia voluntad. El varón le explicó a Hermann que no quería que sus palabras parecieran una detracción de sus experiencias o sufrimiento. El varón señaló que la lógica dicta que la existencia de una persona con atributos guía debe tenerse en cuenta como si esa fuera una condición que no se puede ignorar, y que una vez que uno acepta que no es algo que una sola persona puede hacer sola, el enfoque se desplaza a lo que es real y práctico. En ese momento, desde la distancia, León juraba que no dejaría que las cosas salieran como deseaba su oponente, quien dio un paso adelante para enfrentarse a Hermann, diciendo que un noble caballero como él nunca entendería su camino y que les mostraría cómo se comunican en este lugar, considerando que este sería su saludo para él. Hermann inmediatamente se dio cuenta de que Khan estaba tratando de ganar tiempo. Le preguntó sarcásticamente si realmente pensaba que las cosas saldrían como él deseaba, y luego lanzó un ataque violento que derribó a Khan al suelo, provocando que uno de los ancianos gritara su nombre con terror. El jefe de la aldea le rogó a Hermann que lo castigara solo a él y que terminara con eso, afirmando que los demás no sabían nada. Añadió que era suficiente con que él fuera el cebo, suplicándole que dejara al resto en paz. Pero Hermann, con la paciencia agotada, gritó, «Basta», y luego lanzó un ataque violento y acabó con los ancianos restantes con sus poderosos golpes de espada. Khan apareció tirado en el suelo en medio del campo de batalla. Hermann miró a Khan, quien apareció en un estado lamentable como si estuviera parado en la línea entre la vida y la muerte. Al darse cuenta de que la batalla aún no había terminado, Hermann anunció con una sonrisa arrogante que esto era solo el comienzo y que la cacería acababa de comenzar. Ordenó a sus hombres que cubrieran este bosque inmundo con el olor de la sangre, y luego todos corrieron a atacar a León. La pelea comenzó, pero Hermann se rió sarcásticamente, criticando a León por ser tan apresurado que abandonó a su madre. Luego lo enfrentó directamente.
Herman apuntó su espada directamente al león, cargada con la energía de la espada que fluía a lo largo de su filo para aumentar su poder y la fuerza de su empuje, desatando un torbellino de su devastadora energía de espada. Herman notó el extraño movimiento del león y se burló de él por atreverse a resistirlo considerando que esto era todo lo que tenía. Le gritó diciendo que no era diferente del resto y luego le dio un golpe poderoso expresando su decepción. Pero en su momento de arrogancia, Herman fue repentinamente atacado por bestias parecidas a lobos que lo atacaron por todos lados. Herman se sorprendió por el ataque inesperado y las bestias lo hirieron gravemente. El compañero de Herman estaba tosiendo mucha sangre afectado por sus profundas heridas mientras su condición empeoraba con cada respiración que tomaba. Maldijo la situación, admitiendo que había bajado la guardia por un momento. El polvo y el vapor cubrieron el área obstruyendo su visión. Se dio cuenta de que el vapor que se elevaba de las heridas de la bestia estaba mezclado con algún tipo de droga y concluyó que todo esto era solo una trampa de caza bien preparada. A través del vapor, apareció una enorme bestia con brillantes ojos rojos. Era un carroñero. Y en ese momento, León apareció detrás de él para continuar la pelea. La pelea continuó mientras el compañero de Herman pensaba enojado que este era el mismo patrón que León había usado para manipularlo en el bosque. Se preguntó si lo había arrastrado hasta aquí solo para meterse con él de nuevo. Su resistencia no duró mucho cuando León se abalanzó sobre él con la ayuda de las bestias carroñeras y le infligieron heridas fatales. León lo agarró y lo inmovilizó en el suelo con fuerza. El hombre cayó al suelo sangrando y le preguntó a León con desesperación por qué lo había hecho. El hombre agregó que si estaba planeando dejarlo medio muerto así, habría sido mejor matarlo la última vez. León pareció responder con un rugido, por lo que el hombre concluyó que esta era la prueba de que León quería mostrarle más de su poder. Se dio cuenta en sus últimos momentos de que León no era como las otras bestias con las que había luchado, sino que era completamente diferente desde cero. En ese momento, Herman intervino en la batalla y lanzó un ataque de amplio alcance, hiriendo a su compañero que estaba siendo retenido por León e involucró a León en una feroz pelea. León se abalanzó sobre Herman a máxima velocidad. Herman logró derribar a León al suelo y luego se paró sobre él, burlándose de él, llamándolo una bestia híbrida. Se preguntó si sabía el significado de ser un caballero y juró que él mismo le enseñaría esa dolorosa lección y en su propio nivel. Mientras tanto, dentro de la casa, Teal'c estaba hablando con Aonia. Teal'c pensó que la bestia que había llorado solo al pensar en su madre había huido sin mirar atrás y concluyó que debía haber sido algo que su esposa le había rogado que siguiera. Asumió que tenía miedo de quedarse sola con él, pero Aonia respondió que era natural que una madre se preocupara por su hijo. Luego le preguntó qué debía hacer para calmar su ira hacia su hijo. Tijak se burló de su situación, llamándola patética. Le recordó que una vez fue la noble hija de un gran reino, viviendo en el lujo, y se preguntó cómo había caído a este nivel. Le dijo que el tiempo era corto y que no entraría en detalles. Luego reveló que su rencor no era solo por su hijo bestial, sino por su orgullo que no había abandonado ni siquiera en tal situación, y la forma en que lo había mirado con desdén como si fuera solo una hierba nociva. Declaró que no ganaría confianza hasta que hubiera roto despiadadamente ese orgullo. Y en ese momento, un misterioso resplandor verde estalló. De repente, un misterioso resplandor verde brotó de detrás de la madre de León, y un guerrero apareció atacando a Teal'c por sorpresa. Herman gritó en shock, preguntándose qué había pasado y llamándola por su verdadero nombre, Bensalot. Afuera, una feroz batalla se libraba entre León y Herman mientras chocaban en una violenta lucha intercalada con destellos de energía azul. Herman se preguntaba cuánto tiempo planeaba León simplemente huir. León cargó con todas sus fuerzas usando su hombro como un ariete humano y se apresuró a chocar con Herman en un ataque sorpresa. Herman bloqueó la carga de León con su espada, pero la fuerza del golpe fue tan inmensa que lo hizo retroceder, arrastrando los pies por el suelo. Y Herman comenzó a pensar que esta lucha entre la caza y la depredación nunca terminaría si uno de ellos no pudiera resolver el asunto. Herman notó que había un extraño poder escapando de León, un poder que nunca antes había visto. Se burló para sí mismo ante la idea de que un híbrido de baja cuna como León pudiera convertirse en el rey del bosque en tan poco tiempo. Continuó su sarcasmo, considerando lo que estaba viendo de León como ridículo y preguntándose si esto era todo lo que podía mostrar. Una enorme bestia apareció detrás de Herman e intentó abalanzarse sobre él desde atrás, pero Herman captó su movimiento en el último momento, así que se giró rápidamente y esquivó el ataque. Herman logró asestar un poderoso golpe que cortó la mano de la bestia. Herman no le dio a la bestia una segunda oportunidad, así que se abalanzó sobre ella usando una de sus habilidades de combate. Con cada golpe de su espada, el aliento de la bestia se hizo más corto hasta que asestó el golpe final que la hizo pedazos, y sus restos quedaron esparcidos por el suelo.
Hermann se quedó jadeando, tratando de recuperar el aliento mientras gotas de la sangre de la bestia caían sobre él desde arriba como una lluvia oscura. León preguntó asombrado cómo podía Hermann ser un caballero, y este último sonrió sarcásticamente respondió con una contrapregunta, preguntándose qué había pensado originalmente León de él. León comentó que esto era de esperarse de un caballero, ya que era completamente diferente de los soldados comunes. Hermann había logrado evitar la trampa que le había tendido incluso en ese estado. Hermann entró en cólera, llamando a León un híbrido inútil y jurando hacerle pagar por atreverse a responderle. León se burló de él, diciendo que como caballero, ni siquiera podía apuntar a sus puntos débiles, el que era solo un títere de Traviña. Hermann le dijo enojado que estaba olvidando su lugar. Hermann lanzó su espada hacia León, cargada con una rugiente energía interna que impulsó la hoja para abalanzarse sobre él con la velocidad del rayo. La situación no le dio a León la oportunidad de maniobrar, por lo que recibió el empuje de la espada con su hombro directamente en un intento desesperado por bloquear el golpe. Hermann le dijo que él mismo le enseñaría lo que eso significaba, pero León logró evitar su ataque, y uno de los lobos apareció y mordió la mano de Hermann. León aprovechó esta oportunidad asestando un golpe aplastante que envió a Hermann volando. Después de que terminó la batalla, el jefe de la aldea se quedó en medio de la destrucción, sosteniendo a uno de sus compañeros caídos, y mirando la escena en silencio y profunda tristeza. León sostiene al derrotado Hermann por el cuello. Hermann recuerda con ira, llamando a León la escoria de Traviña y un esclavo de los Uruks, y expresando su disgusto porque personas como él eran las que habían llevado a los caballeros del continente a este miserable estado. León responde, preguntándose sobre la utilidad de estas amenazas, afirmando que ya ha superado el significado de la palabra caballero y puede hacerlo una y otra vez. Hermann adivina que el apego de León a este título significa que él mismo es de Traviña, a lo que León responde que nunca quiso que las cosas llegaran a este punto. Hermann grita de rabia por la cantidad de sufrimiento que ha soportado para llegar a su posición y asesta un puñetazo que lo remata para siempre. León se queda solo en medio de la destrucción después de matar a Hermann. Leonia sale de su casa después de que termina la batalla. Leonia estaba buscando a León. León aparece por detrás de la casa, habiendo regresado después de una pelea a pesar de que ella le había dicho que huyera. Justificó su acción diciendo que no podía irse porque los enemigos planeaban usar a los aldeanos como cebo. Leonia lo culpó, recordándole que podría haber muerto y preguntándole si estaba dispuesto a sacrificar su vida por una aldea que lo había repudiado antes. León insistió en que eran buenas personas que los habían refugiado y que solo eran débiles y estaban asustados. Pero ella le advirtió que esta no era razón para morir por ellos, y que debido a lo que había sucedido, intentarían abandonarlos nuevamente, lo que lo sorprende. León se dio cuenta de que esta no era una posibilidad improbable y que sus palabras podrían ser ciertas y que tenía que actuar como ella decía para protegerse en este mundo. León le pregunta a Leonia cómo está y qué le pasó a Teal'c. Ella le dijo a León que Teal'c simplemente se había ido cuando el caballero no regresó. Leonia nota su estado miserable y le dice que descanse ahora y que limpiarán más tarde. León está de acuerdo y le dice que también preparará un lugar para que ella descanse, pero se detiene y le dice la verdad. Luchó porque pensó que era la única forma en que podía seguir viviendo con ella y le rogó que nunca más le pidiera que huyera. Más tarde esa noche, Leonia se sentó mirándolo mientras dormía y miró el colgante verde brillante alrededor de su cuello. Mientras tanto, los aldeanos se reunieron alrededor de una gran hoguera en la aldea. Y en el ayuntamiento, el jefe se sentó solo, preocupado. Recordó su conversación con Khan, quien le había dicho que no lo hacía responsable de la muerte de su hijo, Daril, por culpa de León. Claro, Khan le preguntó si podía garantizar que tal tragedia no se repetiría, recordándole lo peligroso que era que un caballero los recordara en este mundo. El jefe de la aldea se sienta en el ayuntamiento, preocupado, y de repente una fuerte luz verde aparece ante él. Un enorme hombre blindado se materializa de la luz, y el jefe se da cuenta de que los problemas ya han comenzado. El jefe llama al hombre blindado por el nombre de Kaslen, maravillándose de su uso del poder de Bensalot, y le pregunta si ha estado observando todo este tiempo. Kaslen confirma que le dijo al jefe que tal día llegaría. Explicó que aunque habían pasado por muchos peligros durante los últimos 14 años, esta situación era diferente. Insistió en que mientras León estuviera conectado a un caballero, la seguridad de las princesas, Leonia, ya no estaba garantizada. El jefe se preguntó si el problema era por los testigos, específicamente el mercenario con la barba espesa, Teal'c. Kaslen le aseguró que ya se habían tomado medidas para silenciarlo y que él se había ocupado del asunto por su parte. El jefe se dio cuenta con sorpresa de que esto significaba que Kaslen ya se había puesto en contacto con Leonia. Kaslen permaneció en silencio durante unos momentos mientras León dormía en su habitación. Luego le preguntó al jefe sobre su decisión.
La escena cambia a Leonia escribiendo una carta junto al colgante de su hijo dormido mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus ojos.